Bien, buenas noches con todos los presentes en esta reunión nuevamente de regreso y de vuelta a nuestro Ateneo Clínico Quirúrgico, convocado y organizado por el programa académico de residente de cirugía general del Hospital de Lima Este Vital. Retornando nuevamente a nuestras actividades académicas, vamos a dar inicio a ese ciclo de Ateneos, un tema muy importante. El tema se denominará masa apendicular, el estado de su manejo. Y esta exposición va a estar a cargo de nuestro residente de primer año, la doctora Lucero Quilca. Ella es residente de primer año de cirugía general de nuestro hospital, a la que doy la bienvenida esta noche. Como invitado va a estar también, y contamos con la presencia del doctor Amir Barbosa. El doctor Amir Barbosa es cirujano general y laparoscopista del Hospital de Lima Este Vitarte, a que doy también la bienvenida. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Amir. Bien, y el coordinador me presento, soy el doctor Johan Medrano, cirujano general y también pues tutor de residente de cirugía general y jefe de departamento de cirugía. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la tema. Pido al público pueda silenciar sus micrófonos para dar inicio a la reunión. Lucero, puedes iniciar tu exposición. Gracias. Sí. ¿Qué tal, doctor Medrano? Buenas noches, doctora Miro Barbosa. Muchas gracias por la presencia de todos. Bueno, voy a compartir mis diapositivas. Me indican si se puede visualizar, por favor. Sí, sí se evidencia, sí se visualiza, Lucero. Ya, muchas gracias, doctor. Vamos a empezar. Bueno, el tema que vamos a exponer ahora es acerca de masa pendicular y el estado de su manejo, ¿no? Para empezar, generalidades con respecto al tema del apéndice secal. Bueno, nosotros sabemos que el apéndice secal pues es un órgano tubárico que se encuentra en fosa ilíaca derecha. No podemos saber acá en la imagen porque está irrigado, que el apéndice está irrigado por la arteria pendicular, ¿no? Que es rama de la arteria posterior secal y de la arteria iliocólica. Y acá al costado podemos ver nosotros las diferentes formas de presentación, pues, del apéndice secal, ¿no? Que en la mayoría, como podemos ver acá, de acuerdo a la frecuencia, un 65% se presenta de manera retrosecal. Esto a manera de resumen, para nuevamente recordar con respecto a la anatomía del apéndice. Igualmente, como generalidades, acá tenemos las fases de la apendicitis aguda. Recordar que son 4 fases que se suelen presentar, empezando con la fase edematosa, donde básicamente el problema en esta fase es el inflamatorio, ¿no? Donde empieza todo el cuadro inflamatorio, hay un edema del apéndice, posteriormente sigue la fase supurada, que en esta fase es donde hay una obstrucción de la luz distal y bueno, en esa fase el apéndice pues comienza a llenarse de pus, como indica, ¿no? En la imagen. Posteriormente llega a la fase gangrenada, donde se distiende el apéndice. Esta distensión va a condicionar a una isquemia y va a llevar a una infección, la cual va a conllevar a una gangrena. Y por último, la perforada, ¿no? Como tal cual su nombre dice, perforada. Hay una perforación del apéndice secal, usualmente de la parte distal, debido a una obstrucción, posteriormente una perforación, y esta también suele acompañarse de peritonitis, ya sea localizada o generalizada, además de la formación de abscesos. Bueno, estas son las fases que usualmente ya nosotros conocemos, que son parte de la apendicitis aguda, y bueno, hay personas que, como menciona la literatura, tienen una buena respuesta inmunológica y durante estas fases van a crear frente a esa respuesta un parche, ¿no? Un parche que puede ser de Piplon con asas delgadas de intestino, bueno, con asas delgadas y este parche se va a plastronar tratando de aislar o de enfocar todo este foco infeccioso, lo que vamos a conocerlo como plastrón periapendicular.
Bueno, esto también igual como a modo de generalidad con respecto a la apendicitis aguda, que es un cuadro clínico agudo caracterizado por fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha, hay defensa local en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Nosotros ya bien conocemos y hemos visto con respecto a a los parámetros para el diagnóstico de apendicitis aguda con respecto al Alvarado o a la IR, ¿no? Entonces, aparte de los criterios clínicos, también tenemos criterios laboratoriales, ¿no? Usualmente eso se presenta un hemograma con leucocitosis, una elevación del PCR, ¿no? En mujeres es importante identificar la subunidad beta si esta es negativa y el examen de orina, ¿no? Posteriormente, si es que se tiene alguna duda o alguna sospecha diagnóstica en relación, bueno, al diagnóstico de apendicitis aguda, tras la exploración física y los exámenes de laboratorio, se recurren a pruebas de imágenes ya conocidas como la tomografía computarizada o en su caso ecografía o resonancia magnética, ¿no? Bueno, nosotros bien sabemos la importancia de la tomografía y de la ecografía. Obviamente la ecografía es operador dependiente, por lo tanto no es que dependamos tanto de la realización de de la ecografía, sino más que nada nos basamos en el aspecto clínico y bueno, acompañado del laboratorial, ¿no? Y bueno, eso es a modo de resumen muy breve acerca de la apendicitis aguda y tener en cuenta que hay una clasificación en cuanto a los grados de la apendicitis, basada, como menciona el título, en la presentación clínica, pruebas de imágenes y los hallazgos perioperatorios. Entonces, nosotros podemos clasificar a la apendicitis como una apendicitis aguda no complicada y una apendicitis aguda complicada, ¿no? Como ya había mencionado, en sus fases también podríamos clasificarlo en grados. Grado 0 sería un apéndice de aspecto sano, una endoapendicitis o una periapendicitis. Grado 1 serían de aspecto inflamatorio, que se caracteriza por presentar hiperemia, edema, fibrina y poco o escaso derrame pericólico. Con respecto a las apendicitis agudas complicadas, estas se pueden clasificar en 3 grados, ¿no? El grado 2 o de necrosis, que puede ser necrosis segmentaria correspondiente al grado 2A o necrosis de la base correspondiente al grado 2B. En el caso del grado 2A es con escaso, o bueno, en ambos es con poco o escaso derrame pericólico. El grado 3, que es el tumor inflamatorio o una masa inflamatoria, que es motivo de exposición, que podría clasificarse en 3A, flemón, en 3B, absceso, que mide menos de 5 centímetros sin peritoneo, en 3C, un absceso mayor de 5 centímetros y sin neumoperitoneo, y por último, el grado 4, que sería la apendicitis aguda complicada perforada, ¿no? Con peritonitis difusa con o sin neumoperitoneo. Entonces, esta, como les había mencionado, es otra forma de clasificación. Y el tema a tratar de hoy, pues, es con respecto al tumor inflamatorio, la masa apendicular. Pues sí, ¿estás comiendo? A ver. Entonces, como les había mencionado, la masa apendicular es aquella la que está compuesta tanto por el apéndice inflamado, el omento, los bucles intestinales, y se puede formar de las 24 a 48 horas después de iniciados los síntomas, ¿no? Ya. Bueno, la masa apendicular, también conocido como plastrón apendicular, es un mecanismo de defensa que ya había mencionado que, bueno, ciertas personas con cierto grado inmunológico, el organismo emplea este mecanismo de defensa para poder contener la infección y se forma esta masa apendicular. Con respecto al manejo de la masa apendicular, podemos clasificarlo de esta manera. He podido encontrar en literatura donde lo clasificamos dependiendo a- al tratamiento, ¿no? El tratamiento conservador o una apendicectomía abierta. Con respecto al tratamiento conservador, se habla mucho de la apendicectomía, más que diferida, apendicectomía en intervalos y no apendicectomía en intervalos. Y con respecto a, bueno, a la apendicectomía abierta es la que ya conocemos que se puede dar de 2 maneras, ¿no? Ya la abierta o mediante la laparoscópica.
Eh, con respecto al manejo conservador de la masa pendicular y la apendicectomía por intervalos, esta apendicectomía nos va a ayudar menciona la literatura, a hacer un mejor manejo, un mejor diagnóstico histológico y a prevenir la recurrencia. Y las tasas de complicaciones de la apendicectomía de intervalos, bueno, son bajas. Acá tenemos, por ejemplo, un estudio donde menciona una revisión sistémica que evaluó y, bueno, compararon distintos artículos con respecto a los resultados de una apendicectomía por intervalos, en los cuales concluyeron que el manejo conservador de la masa pendicular era seguro y estaba asociado con una tasa de éxito del 80 al 90%, ¿no? Y no hubo complicaciones importantes. Bueno, esa fue la conclusión que llegaron en ese estudio con respecto al manejo conservador y a la apendicectomía de intervalo. Y bueno, acá también tenemos manejo conservador, pero sin apendicectomía con intervalos. En este caso, el tratamiento de elección, como les decía, bueno, es más que nada médico, con tratamiento antibiótico, y lo que encontraron los distintos estudios es que el manejo conservador sin apendicectomía de intervalo se puede considerar también como una mejor opción de tratamiento para masa pendicular y prevenir recurrencias en pacientes que deben ser seguidos con distintos exámenes post, ¿no? Como colonoscopía, imágenes de ultrasonido o tomografía computarizada. Y por último, siguiendo el algoritmo del manejo de la masa pendicular, pues tenemos el manejo de la apendicectomía inmediata, ya sea abierta o ya sea mediante laparoscópica. Y también se va a recomendar en pacientes que presentan una masa pendicular, ya que este enfoque excluye la necesidad de readmisión del paciente, hay una cura y se llega a un diagnóstico definitivo. Bueno, más para ampliar un poco más el tema con respecto a la apendicectomía inmediata, ¿en qué momento nosotros realizar una cirugía inmediata de emergencia en un paciente con masa pendicular? Hay situaciones en las cuales nosotros podemos realizar un manejo conservador y un manejo de apendicectomía abierta, ciertas condiciones que nos va, tanto del paciente, del estado clínico del paciente, como la presentación de esta masa pendicular que nos va a llevar a tomar a la conducta que, digamos, la conducta apropiada en ese momento, ¿no? Con respecto a la apendicectomía abierta o a la cirugía inmediata de la masa pendicular, tenemos que tener en cuenta mucho también la clasificación que mostré al inicio, ¿no? Por ejemplo, un plastrón abscedado podría considerarse una indicación quirúrgica, que este plastrón abscedado, bueno, se perforado y se acompañe de una peritonitis difusa, también nos va a llevar a tomar una actitud quirúrgica de emergencia, o que el cuadro curse con un cuadro obstructivo que lleve al paciente pues a a un estado de inestabilidad hemodinámica, una peritonitis, y que requiera un manejo más estricto, ¿no? Con respecto a la parte quirúrgica. ¿Y en qué momento esta masa pendicular puede ser llevada de manera médica, ¿no? Mediante tratamiento conservador? Digamos que en este caso se podría realizar siempre y cuando el paciente tenga una mejor estabilidad hemodinámica, tengamos signos de que la infección se haya contenido. Y bueno, y esto nos va a permitir a tomar una decisión de manejo médico, ¿no? Del plastrón o de la masa pendicular, que no esté abscedado, que no esté acompañado de peritonitis o que no esté acompañado de obstrucción intestinal. Entonces, se han realizado con respecto a tales tipos de manejos varios estudios, varios metaanálisis, varias revisiones sistemáticas, y bueno, todos los estudios pues han concluido que la evidencia indica que el manejo de la masa pendicular idealmente debe hacerse con una apendicectomía inmediata, porque ya se había mencionado de que al final es la técnica, bueno, diré, es el manejo definitivo
del- de la masa pendicular, ¿no? Poder retirarla de manera quirúrgica. Y sobre todo, bueno, en los últimos tiempos se está optando y debería ser de elección la apendicectomía laparoscópica, ¿no? Y si en estos casos hay establecimientos que no disponen de apendicectomía laparoscópica, entonces, como mencionan acá, el tratamiento debería hacerse conservador, ¿no? Para el paciente, o sea, y sobre todo para los pacientes mayores de 40 años, optar por el tratamiento conservador, que incluye el tratamiento médico, el tratamiento antibiótico, el tratamiento analgésico, eh, y posteriormente al tratamiento conservador, continuado por estudios, la tomografía y la endoscopía para el seguimiento de la masa, ¿no? Y no se requiere apendicectomías de intervalo y solamente está indicada para pacientes que presentan síntomas recurrentes. Eso también es la conclusión, bueno, que he podido llegar con respecto a los distintos estudios que he podido analizar, que en breve resumen les he expuesto, ¿no? Que la mayoría indica lo mismo. Ya, gracias, muy amable. Ujú. Bueno, Vamos. esta es la bibliografía empleada. Eso sería todo con respecto al tema del manejo de masa pendicular. No sé si es que tienen algunas consultas, preguntas. Bueno, Lucero, gracias por la exposición. Has tratado de compilar, creo que algo importante para lo que es tanto la definición como la comprensión de lo que es la masa pendicular. De hecho, nos hubiese gustado mucho más, quizás literatura con respecto a este problema. Este problema es muy común y que, bueno, Ujú. de hecho, da en ello, ¿no? Pero, sin embargo, el tema lo manejamos todos. Yo creo que la discusión y el enriquecimiento del conocimiento se va a ir dando en el momento en que vamos a empezar a hablar y sobre todo en la parte experiencial de los cirujanos y los residentes que seguramente va a abundar en esta reunión. Así que, bueno, voy a darle la posta al doctor y la palabra al doctor Amir Barbosa, que nos va a comentar sus primeras apreciaciones sobre la masa pendicular. Antes que nada, bueno, de hecho, gracias, Amir, por estar esta noche con nosotros. Y para más o menos empezar con un enfoque, la masa pendicular resulta ser un problema importante en nuestras emergencias. Definitivamente la apendicitis aguda es una de las patologías más frecuentes en nuestra emergencia y que no está exenta de complicaciones. Y las complicaciones que la vamos a tener desde una apéndice complicada, la peritonitis y sobre todo la masa pendicular. Cuando la doctora habló acerca del manejo conservador, en algún momento nos hizo recordar con las épocas del COVID, cuando empezábamos a manejar y aplicar el manejo conservador. Definitivamente en el momento en que se pensaba que el hecho de hacer una apendicectomía podía ocasionar alguna transmisión importante, bueno, definitivamente es donde abundamos en el manejo conservador, cosa que experimentalmente quizás se hacía antes. De hecho, la literatura considera el manejo conservador como una parte también interesante en el manejo. Sin embargo, también no está exento de complicaciones. Abordar una masa pendicular generalmente nos llenaba en la residencia y nos decían que tenía que tener tres condiciones. Primeramente, que hubiera fiebre, que hubiera dolor intenso o que ocasionaba un efecto de obstrucción intestinal por efecto de masa. Si hubiera una de las tres, o dos de las tres, o las tres, tenía que ser quirúrgico la masa pendicular. Si no era así, el paciente podía manejarse de una manera ya más conservadora o quizás incluso en una pensión, como decía, definida, ¿no? Ahora actualmente algunos en algún momento también referir de que la parte de apendicectomía diferida como que ya se ha dejado de lado. Pero no vamos a confirmar eso. Y que definitivamente el hecho de abordar una masa pendicular requeriría justamente o abordar un momento quizás o en todo caso hasta que hubiera un problema nuevamente un problema agudo. Y bueno, eso para dar más o menos el marco. Amir, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estoy escuchando a Lucero. Hay
Ahorita estoy escuchando a alguien que está prendido el micrófono. Eh, creo que el doctor Marcelo. Ok. Ya, Ok, listo. ya. Bueno, con respecto a lo que es la masa pendicular, ya creo que lo vemos bastante, bastante en las emergencias, creo que cualquier hospital en Perú y a nivel de mundial, ¿no? Pero lo vemos por una principal razón, que es la dificultad de poder hacer un diagnóstico temprano y quizás tener muchos diagnósticos diferenciales en el paciente, el cual impiden a que pueda volver a una emergencia. Lastimosamente, en nuestro sistema de salud, por lo menos en Perú, tienen que pasar Digo, siempre los pacientes anteriormente por el también área me de ha pasado, ya medicina. le Pero, dejé o sea, pasar la anterior vez también fue Juancito, así con... náuseas, Juan, apaga tu Exacto, micro, eso. por favor. entonces yo le decía en qué tiempo, como está en la Juan, universidad, Juan, cerca ella no ha querido venirse a hacer. por favor. Gracias. Entonces, es por básicamente el difícil acceso, el difícil diagnóstico que se puede tener inicialmente, o quizás el mal diagnóstico, para no hablarlo mal. Entonces, todos los pacientes cuando llegan a un área de medicina, por lo menos aquí en Perú, todos son evaluados por medicina, ¿no? Y posteriormente, dependiendo de qué es lo que encontraron, pueden ir destinados al área de cirugía o simplemente darlos de alta, ¿no? Y esos son los pacientes que muchas veces llegan con esos tipos de complicaciones, ¿no? Que son las masas apendiculares, los abscesos apendiculares en general, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que abordar. Obviamente, nosotros tenemos que tratar de que el diagnóstico sea lo más precoz posible para nosotros también tener qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, viendo la exposición y leyendo un poco de la exposición que ahí nos presentó Lucero, justamente en la actualidad no hay un artículo que nos refiera de algo prospectivo, de un tratamiento prospectivo, más bien, o usualmente los artículos que se están planteando son usualmente retrospectivos, ¿no? Y bien lo mencionó, hay un equipo que es de Osler, ¿no? Que más o menos va desde 1946 hasta 2020, ¿no? Que hicieron una recopilación de todos los casos que encontraron. Y dentro de todos los casos que encontraron, vieron que hubo muchos tipos de abordajes, desde el tratamiento precoz, desde una apendicectomía temprana, un tratamiento netamente conservador, una apendicectomía diferida, no, las cuales llegaron no a una conclusión exacta diciendo, ah, ok, esto vamos a utilizar y desde ahora de acá en adelante vamos a utilizar esto. No, más bien nos dio, digamos, múltiples puntos de vista para nosotros empezar a tratar. Y obviamente con lo que hemos encontrado en la actualidad de la diversificación de cada cirujano que puede y con la ayuda de radiología intervencionista, podemos tener un tratamiento mucho mejor a, digamos, a los pacientes que van a venir con estos tipos de complicaciones. Bien es dado y hemos visto muchos pacientes también que no llegan a tener un diagnóstico oportuno y muchas veces podemos tener un diagnóstico diferencial grande y al final las consecuencias o lo que vendríamos a tener que hacer en el momento van a distar mucho a los que de repente quisimos hacer en un comienzo. Entonces, esas aristas en esos artículos que básicamente te dan es qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que tenemos que hacer con esos tipos de pacientes. Y ahora, no solamente va a ver qué es lo que me dice básicamente la literatura, sino que la experiencia de uno mismo, la experiencia del cirujano, la experiencia del equipo multidisciplinario que conforma cirugía, vamos a ver si el paciente va a mejorar realmente con el tratamiento que le vamos a brindar o quizás vamos a no ser tan efectivos. Entonces, eso es lo que más o menos nos dicen estos tipos de artículos retrospectivos, ¿no? Que bien como lo comenta Lucero, sí, a partir de 85% se da un tratamiento conservador y estos pacientes mejoran bastante y muchas veces el equipo de Osler y Reichner nos dijo que, ok, le damos tratamiento conservador y no hacemos nada más que solamente tratamiento conservador y mejoran y ya no necesitan una cirugía diferida.
como lo menciona Lucero, pero justo estos pacientes le tienes que hacer seguimiento con tomografías, con ecografías múltiples, porque o bien puedes volver a hacer una apendicitis aguda, o lo otro es que puede hacer una presentación atípica de una neoplasia de apéndice. Entonces, no es tan sencillo hacer un diagnóstico de un plastrón apendicular y no es tan sencillo saber qué es lo que debemos hacer con un plastrón apendicular. Por más sintomatología que podamos tener, como usted bien lo dijo, doctor Medrano, puede tener fiebre, el dolor aumentado, puede haber mucha leucocitosis, pero tenemos que ver cuál es la presentación de este paciente y qué es lo que tiene como antecedentes el paciente. Ujú. Sí, Ahora, exactamente, amigo, porque sobre todo en la parte diagnóstica, a ver, nos interesa también saber eh, que si existe algún factor predisponente o existe algunas características que pudieran llevar a una masa pendicular. Sabemos que incluso el mismo diagnóstico de la apendicitis, que puede ser muy variable, el paciente que llega con una masa pendicular a emergencia es un paciente que tiene alguna sintomatología de más. Y esa puede ser, obviamente, principalmente el dolor que lo puede llevar a ello. Yo siempre digo que si la masa pendicular del paciente nos la agarra en el pasadizo, la masa pendicular de pasadizo de consultorio es aquel en el cual el paciente ingresa y nos enseña una ecografía sospechosa de una masa pendicular y se pregunta si esto es quirúrgico, si es necesario operarse o no, porque tuvo una molestia hace varios días atrás y que le encontraron casualmente esa masa en la región apendicular y bueno, está tranquilo el paciente. Puede haberse automedicado también, pero no es un paciente que va a una emergencia, ¿no? En esos casos, por ejemplo, el manejo resulta ser distinto. Eh, y va a la parte incluso diagnóstica de aumentar de repente algo más, la imagen tomográfica de no, repente, colonoscópica también, y de seguimiento también los siguientes meses. Pero la masa pendicular de la emergencia, esa que nos agarra entre el cambio de turno, de repente, o el que llega a las 6 de la mañana, entonces, incluso con alguna sintomatología, o de repente un hemograma positivo, o una ecografía que dice una masa pendicular de tanto por tanto, y a veces llega a ser palpable, porque el examen físico que es vital hay que hacerlo de manera adecuada, y sobre todo dimensionar la masa que estamos encontrando y en qué lugar. Ahora, la fosa ilíaca derecha suele ser la más común, pero podemos que el apéndice, la posición es tan variable que podemos encontrar de repente una masa a nivel de flanco y entonces decimos, eh, ¿qué hacer en ese momento? ujú. Todo apéndice se debe operar, por supuesto, pero ¿qué masa debemos, y según tu experiencia, ingresar a operarla de emergencia? Y quizás, ¿qué otra masa? Decir, bueno, le damos un chance y esto podemos de repente esperar, como de repente ha pasado, ¿no? Claro, inicialmente esos pacientes que llegan así con los cambios de turno son pacientes que ya han estado recibiendo tratamiento antibiótico. Usualmente, ¿por qué? Porque han sido evaluados en otra área, ¿no? Les han dado tratamiento antibiótico 3, 4, 5, 6, 7 días y de forma empírica, tratando una ITU, tratando cualquier otra cosa, ¿no? Y los pacientes que son los que usualmente o bien mejoran o bien no. Pero cuando es un paciente que ya ha recibido 5 días de tratamiento antibiótico, el paciente no mejora, se ve con signos clínicos taquicárdico o quizás hasta fiebre, ¿no? Pero el paciente que ya tiene dolor y no está consciente de qué es lo que tiene, ¿no? Esos pacientes deberían de, por lo menos a la experiencia, ingresar a sala de operaciones. Ahora, ¿por qué? Porque bien es cierto, tenemos pacientes que llegan así. Nosotros le damos tratamiento antibiótico, le damos analgésicos y calma parcialmente, pero muchos de estos pacientes siguen con esta sintomatología y que obviamente se van a poner más agudas, ¿no? Va a aumentar las náuseas, va a aumentar quizás va a tener vómitos, de repente está distendido, puede ser un tumor inflamatorio o una masa inflamatoria que está generando una pseudooclusión, síntomas que básicamente me van a decir, ok, mira, estoy aquí, por favor, opérame, ¿no? Entonces, creo que estos pacientes son los que más aún tenemos que tomarlos de la mejor forma. Y lo otro es hacer un buen diagnóstico. Si ya tenemos un paciente que tiene 5 o 7 días, ¿no? Y tiene más inflamatoria, que el dolor ha aumentado, que no ha disminuido, entonces por lo menos no ingresar a sala, sino tomar una tomografía si es que hay en el hospital, ¿no?
porque tenemos que ver eso también, ¿no? Si es que el hospital que se encuentra tiene tomografía, solicitar una tomografía y ver cómo está, y ahí ver la clasificación que menciona Lucero, ¿no? Sobre qué es lo que podríamos hacer en un absceso propiamente dicho, en un absceso de 5 centímetros a más, ¿no? O si realmente es abordable o no. Ahora, si tengo un paciente que es una masa inflamatoria, adicionalmente un absceso, que eso lo está empeorando, podría ser que ese paciente pueda llegar a requerir drenaje percutáneo y quizás con esto vaya a mejorar. Pero hay pacientes que a la tomografía vemos fecalito libre, vemos una colección que es bastante grande, ¿no? Posiblemente este paciente vaya a requerir salas de operaciones y obviamente la reacción peritoneal que va a tener. No se le escucha, doctor, no se le escucha. Ahora sí, el Ya. uso de la tomografía, por ejemplo, es también importante. Muchos de los residentes probablemente que vayan a escuchar esta exposición pensarán, pues claro, pero si hay lugares en que no contamos con ello, ¿no? Bendecidos son aquellos que tienen la tomografía, pero la tomografía, por ejemplo, tiene también sus indicaciones. El uso y abuso del mismo hay que filtrarlo también. De hecho, la apendicitis también puede presentarse, no por propiamente apéndice, sino que la masa apendicular podría también guardar una masa neoplásica, por ejemplo, como en algún momento también nos ha tocado. Y la Mm, tomografía tiene excelente exposición con respecto a esa sospecha, ¿no? Nos puede sí. sacar un poco de dudas si sospechamos, es que no solamente la masa no lo es todo, sino que también tenemos que ver la parte también de antecedentes del mismo paciente, que nos puede orientar quizás baja de peso, anemia crónica o alguna molestia muy antigua también, porque no es un cuadro agudo de una semana o 15 días, sino que el paciente puede ir arrastrando una patología, un síndrome doloroso en el fósil acá derecho flanco de varios meses, y eso nos llama mucho la atención. Más aún si el paciente tiene más de 55 años y entonces decimos, bueno, esto puede aplicar a una tomografía. Mira que la edad puede aplicar a una tomografía. La presencia de masa también. Eso pensando buscar algo de neoplasia también, que podría Exacto. ser parte de diagnóstico diferencial. Creo, Puede creo, ser doctor, también. creo, Sí. doctor, más que nosotros buscar si es una apendicitis o no, creo que nosotros solicitamos la tomografía no para buscar una apendicitis, Mm, sino para buscar cualquier otra cosa que no sea una cualquier apendicitis. otra- Ah, Así es, cualquier. exacto. No, Sí, porque no debemos depender de que la tomografía nos lo va a dar el diagnóstico. Muchas veces decimos, esto nos va a dar, ¿y qué hacemos? Buscamos solo apendicitis. Y no ujú, estamos buscando allí otra cosa más. Y eso pues claro. desorienta un poco, ¿no? Sí, tienes razón. Como nos ha pasado en algún momento con casos de TBC Mm, intestinal, ¿no? Nos ha pasado bastante con casos de masas complicadas, ¿no? Que al final terminan siendo váricas, que asemejaba mucho a un plastón apendicular y se le hizo tomografía y lastimosamente la trompa estaba muy pegada al apéndice y hasta el radiólogo le parecía ello. Pero nosotros buscamos si el paciente está con reacción peritoneal, buscamos que hay una masa inflamatoria palpable, o una masa inflamatoria, ¿no? Una masa palpable y buscamos que estos síntomas están agudizándose y el paciente no está mejorando. Entonces creo que nosotros la tomografía lo utilizamos no para hacer diagnóstico de apendicitis o su complicación propiamente, sino que buscar alguna otra patología diferente a esta que está justamente empeorando, ¿no? Y ujú. nosotros con eso ya determinar qué es lo que vamos a hacer. Y si vemos que ese paciente obviamente está empeorando, solamente tenemos ecografía en nuestro hospital. Y si ecográficamente, lastimosamente es así, porque hay otros hospitales que son así, ¿no? Entonces, ecográficamente vemos que el paciente tiene líquido libre. Entonces, sí, hay una apéndice fecal mayor de 6 milímetros, fecalito libre. Tenemos que ingresar a la sala de operaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente ya vino de su casa con un tratamiento de 5 o 7 días de tratamiento antibiótico que recibió por Sí, así es. prurito. Muchas veces viene por otras cosas que, digamos, enfermedades que se le han ido diagnosticando, pero en lugar de mejorar, están desmejorando. Entonces, esos pacientes son los que deberían ingresar a la sala de operaciones. Ahora, Claro, esa es una en el mejor de importante los señal. casos, en el mejor de los casos, por la paroscopía exploratoria, en el mejor de los casos, porque Ujú. también tenemos, lastimosamente, no en todos los hospitales de Perú, sino que solamente hay cirugía abierta, y ese es un gran problema, ¿no? Que a estas alturas, ¿no? Que ya estamos 2024,
que a nivel de muchos gobiernos regionales no haya laparoscopía. Entonces, Exactamente, sí, eso es una y- realidad que nos contaba. Y son incluso acá de Lima, ¿no? Sí, sí, imagínate, cómo será pues en provincia, en, más en lejano, en otros departamentos del interior. Y en algún momento cuando tocaba también trabajar en provincia, teníamos muchos de estos pacientes, muchos, muchos. Ujú. No le digo pues de uno, dos, sino Sí, nos ha imagínate, tocado sí, por sí, más de 30 pacientes de la misma forma que entraban por medicina. El único examen que teníamos en ese hospital, teníamos solamente radiografía. No teníamos ecografía, no había ecografista, no había ecografía. La ecografía creo que era la ecografía de ginecología, nada más. sí, Y era una muy, muy antigua. Y claro, lastimos. o puede decir que sea el ecografista de día nada más y de noche ya no hay ecografista. Ujú. Sí, no, es más, Imagínate. ni siquiera En- había. Y en la noche, justo es que llegue este caso, decimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? El ginecólogo que nos haga la ecografía, lo arriba. Sí, sí me ha tocado y bueno, a buena suerte hemos tenido plastrones apendiculares como tal, plastrones, ¿no? Ujú. Y liberar y ha sido un poco complejo, pero ha terminado bien. Ahora, definir también que el plastrón apendicular no quiere decir que ya se agregó el epiplon, su ya es plastrón, ¿no? Como muchas veces nos pasa, ¿no? Así, Vemos, hemos operado un plastrón, así. Entonces, no solamente es que, que el epiplon se agregó porque es parte de lo inflamatorio en una apendicitis, ¿no? Entonces, no solamente es que el epiplon se agregó y ya, es un plastrón, no. Tienen características dentro del tejido, el tejido se vuelve un poco más fibroso, se fibrosa todo lo que está a su alrededor, no hasta el término que se vuelvan uno, pero sí hay un límite, ¿no? Que bastante, bastante diferente a solamente una adherencia del epiplon propiamente por la parte inflamatoria. sí, pues eso sí es cierto. Ujú. Eh, bueno, llamo al público presente a que pueda hacer sus comentarios, pueden abrir micrófono y conversar, ¿no? Las experiencias apendiculares, como lo puedo decir, son muy diversas. El apéndice en todas sus manifestaciones son de diferente presentación. Podemos decir que hay muchas variantes presentativas. Así, claro, hay solo uno o dos en el cual puede decir, bueno, dolor en un solo tiempo, dolor en dos tiempos. Depende de la localización. Hay masas que no fueron apendicitis y fueron otra cosa. Ese se suma justamente a lo florido del diagnóstico diferencial de esta patología. Entonces, invito pues a que puedan hacer sus preguntas o comentarios también. Eh, Lucero, creo que ibas a hacer algún comentario, alguna pregunta al respecto. Sí, Doctora doctor, Lucero, me parece que estoy viendo una pregunta en el chat. a Eh, ver, ¿qué dice? mencionan, buenas noches, con respecto a la clasificación de apendicitis aguda donde consideran un tumor inflamatorio como grado 3, ¿en alguna sociedad se maneja, hay alguna guía de referencia para la misma o estudio de la misma? A ver, a mí, O sea, como en una sociedad del mismo no, pero ya son postulaciones que se han visto desde hace bastantes años. Desde el 2010 ya se están viendo este tipo de clasificación como tal. Ujú, ¿No? Y dentro de la clasificación, pues no, ya se ve eso. Ahora, por ejemplo, si me hablamos de un estadio 3 como tal, como me están mencionando, estás hablando es una apendicitis con una masa inflamatoria posiblemente, o estás hablando de una apendicitis perforada con peritonitis purulenta. Son estadios que se han estado dando desde el 2010, pero no quiere decir que según esta clasificación ya vas a hacer cierto tratamiento. No, eso es muy dependiente. Cada paciente es bastante independiente de lo que tú le vas a realizar. Puede ser, por ejemplo, tú tienes un paciente de 26 años con una característica de tumor inflamatorio de grado 3 y tienes un paciente de 45 años con un tumor inflamatorio de grado 3. Tienes que realmente saber si lo que vas a hacer en este paciente es por una neoplasia o es un tumor inflamatorio propiamente por un plastrón apendicular, ¿no? Eso es lo que es bastante variante. Ahora, las sociedades en general no se van a basar solamente en una guía, necesitas muchas cosas. Por eso, como les comento desde hace rato, desde el 2010, o sea, desde de los estudios del 1946 hasta el 2020, son retrospectivos, más no son prospectivos, ¿no? Entonces, esto no también, eso me influye mucho en, yo no sé qué voy a hacer, ¿por qué?
Porque estos pacientes o muchas veces se han perdido desde el 46 hasta 2020, o se han perdido o han tomado algún otro tratamiento o simplemente hicieron y se fueron a su seguro. Estamos hablando de, es un estudio norteamericano, que fueron bastante diferentes. Entonces, no sé si este tratamiento solamente ha sido conservador o realmente terminó siendo operado. ¿Por qué? Porque se iban a otros estados, se iban a otros países para verse con otros médicos. Entonces, tiene mucho sesgo. Entonces, nosotros saber si ese tumor inflamatorio grado 3 darle un tratamiento que me dice una clasificación, no es conveniente. Cada paciente es muy independiente para nosotros saber qué hacer. Mm, Por sí, también me supuesto, quisiera, mira que sí, doctor, Lucero, disculpe, antes de eso, agregar algo sí, con respecto al comentario del doctor Amir ya, y efectivamente, la literatura menciona pues que no hay un gol estándar para el manejo del plastrón apendicular, ¿no? O de la masa apendicular. Es muy difícil poder digamos, definir una pauta marcada del tratamiento, ya sea diagnóstico como quirúrgico, porque va a depender mucho también del desarrollo de la enfermedad y que es independiente en cada persona, ¿no? Es independiente el tiempo de enfermedad en el que se presenta, es independiente los síntomas que puede presentar. Como había mencionado, muchas veces hay pacientes con plastrones apendiculares con tiempo de enfermedades más de 5, 6, 7 días, los cuales pues los pacientes no presentan síntomas muy, digamos, muy evidentes o muy clínicos que requieran un manejo quirúrgico inmediato. No solamente agregar eso, que no podemos, digamos, definir un gol estándar con respecto al tratamiento y al manejo del plastrón. así es. También iba a agregar que las guías o los guidelines que nos puedan presentar son esos, son guías. O sea, no es que signifique que tal cual está la guía y tal cual debe ser el manejo, eso es así como que piedra, este, un escrito hecho en piedra, sino que representan pues la experiencia de grupos, obviamente, que no son de repente nacionales, pueden ser internacionales, pero que nos van a guiar a tomar la decisión, pero la decisión definitiva la asume el cirujano en su emergencia y también de acuerdo a la experiencia del mismo, a la experiencia local también que tiene y con los recursos que también tenga, ¿no? Entonces sí, o sea, esto va a resultar de todo un expertise mismo de grupo de cirujanos y sobre todo de la casuística que va manejando. Eh, algunos suelen ser clásicos, otros suelen ser todavía un poco más agresivos, otros pueden ser un poquito más conservadores, ¿no? Entonces, eso puede suceder. Cerremos los micrófonos, si puede, por favor, para que podamos seguir con la, con las preguntas. Eh, Aquí existe otra pregunta, me parece, otro mensaje. Um, bueno, entonces son clasificaciones empíricas, por lo tanto ya entendí, muchas gracias. Considerada la opción apendicectomía de intervalo, ¿cuánto tiempo después se debe operar si consideramos intervalo? Y antibióticos, ¿por cuánto tiempo? Nos pregunta Saúl. Sí, justamente esta pregunta es interesante porque Sí, es hubieron un clásico. hasta hubieron trabajos acá en Perú. Si no Ujú, recuerdo, en Cayetano, en el Hospital Cayetano hubo un seguimiento de pacientes con manejo conservador de Ujú. complicada con plastrones. Y es un estudio más o menos del 2020 al 2022. Sí, puede ser, de 2020 a 2022. Y ellos referían que usualmente todos estos pacientes, ¿no? Que han requerido en algún momento algún tratamiento, usualmente le dan 3 semanas de tratamiento antibiótico y de ahí usualmente tú puedes plantearte de a 8 a 12 semanas, ¿no? Dar un tratamiento quirúrgico, pero en su población casi todos fueron pacientes que hicieron solamente tratamiento conservador, ¿no? Y de Ujú. ellos, uno recibió drenaje percutáneo. Entonces, no hubo necesidad de un tratamiento quirúrgico. Ahora, bien es cierto, este caso de plastrón apendicular en adultos se da en una media de 35 a 65 años, porque usualmente es más en niños, ¿no? Entonces, en niños igual usualmente se toma 3 meses como tiempo de apendicectomía de intervalo, que muchas veces se ingresa a la operación y se puede operar y bien, ¿no?
pero en otros casos solamente se da conservador. Sería bueno hacer un trabajo prospectivo en años, ¿no? De seguimientos, por lo menos de unos 10 años, o sea, es algo bien interesante para ver si estos pacientes realmente han requerido o no. Y lo otro es que si estos pacientes realmente han hecho su seguimiento como tal, o sea, tomografías, colonoscopías seriadas quizás, ¿no? Y descartar la probabilidad de que haga una neoplasia de appendicular. Ujú. Claro, Ujú. mira, y mira que justamente esos 6 a 8 semanas también lo dice la literatura para poder hacer el intervalo. Eso en lo que ahora ya tengo entendido ya no se hace, ¿no? O sea, de repente sí se hace en algunos casos. Eh, y excepto en los pacientes en el cual se evidencia una recurrencia, sean aquellos que van seguidamente a emergencia por sintomatología recurrente y en ellos pues seguir esperando más sería imprudente. Así que más bien creo que sería en casos primarios. Ahora, el asunto del cáncer también es algo que nos llama la atención, porque si seguimos el tiempo que uno puede seguir esperando, podría estar jugándose a favor de ello. La enfermedad inflamatoria crónica para nuestros participantes esta noche es importante considerarlo. En el hospital donde nosotros laboramos, el Hospital de Lima Vitarte, y es una realidad que ya está probada incluso y que no teníamos quizás en cuenta antes, pero la presencia de la enfermedad de Crohn en nuestro medio, y sobre todo hay pocos estudios, pero lo hay, es algo evidente y real, los cuales son aquellas en que se va mostrando incluso algunas perforaciones intestinales en zonas donde no creíamos, aunque la enfermedad de Crohn te toma del tubo digestivo completo, pero teníamos una apendicectomía, por ejemplo, no complicada. Después de ahí el paciente debuta con una perforación intestinal muy cerca a la base, se vuelve a reintervenir el paciente, ¿no? Se hace el tratamiento y luego vuelve a perforarse el paciente. Al final termina esta historia pues con un intestino corto, ¿no? O termina generalmente con una colectomía, Claro, ¿no? Derecha de repente. Entonces, ese es un diagnóstico guardado, por ejemplo. Y también la parte de, como vuelvo a repetir, de neoplasias que pueden complicarse también. Es variable, entonces por eso vuelvo a repetir que no hay un tratamiento estándar acá. Todo creo que se depende de cómo uno llega a abrirlo y verlo in situ, ¿no? Imagenológica o in situ intraoperatoriamente. ujú, Ujú. Sí, doctor, también para añadir a su comentario, como había mencionado dentro de la exposición también, por ejemplo, ¿no? En caso de los tumores apendiculares como los cánceres, justamente por esa razón, hay estudios que mencionan sobre el seguimiento tomográfico, sobre todo en pacientes mayores de 65 años posoperados de apendicitis aguda, ya sea laparoscópico abierta, para poder evaluar, ¿no? Si es que hay posibilidad o no de un, digamos, diagnóstico futuro, ¿no? De cáncer apendicular. Por eso también es importante y mencioné posterior al manejo, ya sea médico o quirúrgico, digamos, posterior evaluación, ya sea con tomografía o colonoscopía, en caso tengamos sospecha, ¿no? De un tumor o un cáncer. claro. Ujú, Hay una pregunta también acerca de la apendicitis crónica, por ejemplo. Apendicitis crónica. Claro, que de hecho está escrito. Yo me acuerdo que en mi libro de cirugía, que no me acuerdo muy bien, pero es un libro texto, menciona todavía lo que es apendicitis crónica, ¿no? Eh, yo creo que, mira, por ejemplo, los pacientes que vienen a emergencia más de una vez y nos dicen, doctor, la séptima vez que usted me diagnostica o que me han diagnosticado un cuadro appendicular, y la ujú. sexta vez que me presentan como que me va a operar, pero yo definitivamente me he tomado mi alta voluntad y me voy a mi casa y he tomado antibióticos. Y se me pasa. Y ahora vuelvo nuevamente por lo mismo, ¿no? Ahora sí creo que me voy a operar. Entonces, y es en un tiempo más o menos de 2 años, por ejemplo, más o sea, un cuadro repetitivo, recurrente. ¿A qué se debería ello? ¿Es posible esto? ¿Sí existe? Sí, o sea, está escrito, ya está escrito desde 1800 y pico, ¿no? Sí, 85, sí, 86. sí, Es pues. una patología muy antigua que referían sobre que hay una obstrucción parcial de un fecalito, que era más dado en niños, ¿no? Entonces siempre se vio como si algo controversial, ¿no? Entre médicos, pero en la actualidad sí se puede ver. O sea, se puede ver en casos de pacientes que tengan dolores recurrentes de usualmente 48 horas en fosa ilíaca derecha,
¿no? Que obviamente en algunos casos no hacen leucocitosis y y el dolor a veces aumenta, o sea, cede, perdón, ¿no? Entonces, esos pacientes que les pase estos tipos de dolores posiblemente tengan usualmente su obstrucción parcial donde aumenta el volumen de la misma pared, ¿no? Este paciente hace como una coprostasis, ¿no? Entonces, porque de verdad, entonces la única forma de ver si realmente ha sido una apendicitis crónica entre tantas apendicitis agudas es obviamente ver la anatomía patológica. Si hay cambios histopatológicos con infiltración inflamatoria de linfocitos o histocitos, o haya encontrado fibrosis en la pared apendicular que normalmente no se encuentra en una aguda, ¿no? Entonces es un paciente que ha tenido apendicitis crónica y que ahora hizo una apendicitis. ¿Y por qué? Quizás el lumen era muy grande. Nosotros sabemos que el lumen tiene obviamente, el lumen apendicular va a tener un volumen más o menos entre 0,5 un mililitro de capacidad, pero cuando hay una coprostasis por esta obstrucción parcial, estos van a ir aumentando y van a tener todos estos tipos de cambios inflamatorios, ¿no? Por Ujú. eso es que estos pacientes usualmente se diagnostican, en niños se veía más esto, se diagnosticaba con resonancia, ¿no? Porque te dan usualmente los valores un poco más pequeños, pero ahorita con la tomografía espiral multicorte no puedes llegar a ver hasta diámetros de 3 milímetros. Entonces, si tú tienes un paciente, ¿no? Si ingresas a sala de operaciones con un paciente con una apendicitis aguda, ¿no? Que sospechas de apendicitis aguda, pero tú ves que no hay tantos cambios inflamatorios como se ve, usualmente tú dices SAS, ¿no? Sin cambios, Sí. sin alteraciones significativas, cosa que nos ha pasado. Pero si vemos que el paciente no tiene no está congestivo, no hay congestión, pero tú ves un diámetro mayor de 9 milímetros, acá te dice que es una apendicitis crónica y está descrito. Entonces, tú has Claro. tenido, Y ahí hay que sacar, se recomienda tienen que hacer extraerlo. por supuesto, tienen que sacar Sí. el apéndice, tienen que sacar el apéndice, pero, y quién me va a dar todo lo demás es la anatomía patológica. La anatomía Patológico. patológica me va a decir estos cambios que les menciono, ¿no? De histocitos, linfocitos, ¿no? Y fibrosis, ok, entonces es una apendicitis crónica, pero Sí, 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 ha dado. sí, se cumple lo clásico, creo, en cuanto a ese lema que tenemos los cirujanos, sobre todo los un poco antiguitos, en que dice que la duda beneficia al cirujano. Si hay Sí, duda y si hay o sí, sospecha, pues hay que meterlo. o sí. Y en este caso actual es meterle el tubito, o sea, meter el troca, la cámara, ¿no? Ver el sitio. Claro, Estamos frente. y sí, o sea, entras con con la paroscopía, que es una bendición, ingresas Sí, y ves que el diámetro de verdad no es hasta 6 milímetros, no es como una de 5 milímetros, pero tienes 9 milímetros, es una apendicitis crónica. Y ya, ¿y cuál es la solución? Tienes que sacarlo. Y ahí ese paciente calma todos los dolores que tenía en su vida, ¿no? Que tenía 5 años de ese tipo de dolor, de esos fastidios, ¿no? Y sí, y mejora bastante. Esos pacientes En, mejoran muchísimo. en caso de volviendo al tema de la masa pendicular, del flastrón, ¿verdad? Pendicular, ¿no? En el cual decidimos un manejo conservador, el paciente, bueno, se le indicó antibiótico terapia, estuvo 2, 3 días hospitalizado, hasta 4 días, 5 días, el paciente es dado de alta y el seguimiento posterior, a los cuantos meses podría sugerirse una evaluación tomográfica, que ahí tenemos ya que decir, bueno, el siguiente episodio, que podría ser un cuadro inflamatorio nuevamente y podría ingresar a sala, o sea, podría ingresar a mi emergencia, pues obviamente debe ser quirúrgico. De repente el paciente ya no da ese cuadro agudo, el paciente es dado de alta y el seguimiento tendría que hacerse a través de, claro, bueno, pues el ecográfico, tomográfico. La colonoscopía es mandatoria. Sí, porque tienes que descartar de que no haya alguna otra cosa. Por ejemplo, de repente Sí, ese paciente, nosotros no sabemos si ha sido una atresia intestinal, ¿no? Y la válvula ileocecal ahí está comprometida. Entonces, porque no exactamente. solamente con con la tomografía nos va a ayudar, pero sí es mandatoria. Se recomienda usualmente entre 2 a 3 meses después del cuadro agudo y que obviamente haya cumplido su tratamiento por lo menos de 21 días, ¿no? Esa es la recomendación. Pero en algunos casos, dependiendo del paciente, ¿no? Hasta muchas veces si tú le dices, ok, te vas a operar de acá a 3 meses o vas a venir acá a 3 meses, no vienen los pacientes. ¿Por qué? Porque no ha habido un seguimiento adecuado, no, no lo has tenido al paciente ahí a la mano. Lastimosamente, nuestra sociedad no nos permite volver a los hospitales para que tengamos una nueva revaluación.
Por eso acá hago hincapié y resalto mucho la labor de los residentes, ¿no? Para que puedan estar en contacto con los familiares, con los pacientes, para que puedan tener este tipo de evaluación. Si en algún momento tienen pacientes a considerar, pues, ¿no? El tratamiento conservador, que como ya han visto en la serie de casos, como ya se lo ha presentado inicialmente, ¿no? Hay una eficacia del 85% sin necesidad de usar drenaje percutáneo y sin necesidad de volver a ingresar a sala de operaciones o de ingresar a sala de operaciones. Entonces, acá se rescata mucho la labor que justo le estaba comentando, ¿no? Sí, sí, exactamente eso. Perfecto. Hay, si hubiera algún comentario, hay residentes también en nuestro hospital acá y tiene una experiencia amplia, ya que incluso hasta el tercer año operan apéndices, ¿no? Imagino que los complicados. Entonces yo los invito justamente a participar, porque esto es un tema que cuando tratamos de step up approach, ¿no? Cáncer, ¿no? Cáncer de páncreas ahí, quizás son temas en los cuales los residentes un poco como que, ¿no? Atienden a escuchar más. Pero Muy, apéndice es un tema que podemos participar todos, creo yo, y sobre todo esto suma experiencia. Para eso es este Ateneo en el cual proponemos temas como este, que son temas del día. Es una patología de día, todos hemos quien mm, no ha abordado un cuadro como este y tenemos dudas sobre todo, ¿no? Así que yo igual Lo más los curioso. invito pues a los residentes o de repente ya con un nombre propio tendría que ser. Lo más curioso Mm, es que, por ejemplo, con Lucero hace poquito, hace menos de una semana, menos de 4 días, creo, o el claro, sábado. El sábado mm, ingresamos con un paciente con un plastrón apendicular. Ella supuestamente sí, mencionaba que había tiempo de enfermedad de 24 horas más o sí, menos, pero al final terminaba siendo más de 4 días, y nos encontramos con un plastrón sí. El apendicular. tiempo es algo loco ahí, porque ingresamos pacientes de un día y esta masa tiene por lo menos una semana, ¿no? Sí, Y el paciente asevera que es solamente un día o 2 días, ¿no? No es de una semana, ¿no? sí, Como, y como bueno. también hemos visto otras cosas distintas. Cáncer, por ejemplo, cáncer, pero los cánceres de colon en la emergencia, o sea, el cirujano va a abordar creo que dos casos importantes de la neoplasia, y son dos complicaciones que le quitan el sueño al cirujano, es el tumor perforado o el tumor que obstruye, ¿no? O sea, la obstrucción por la masa tumoral o la perforación del mismo con una peritonitis probablemente localizada, ¿no? Ujú, Entonces ahí uno, que sería tema de otra exposición, ¿qué hacer, no? ujú. Hemos tenido que hacer incluso de microlectomías de emergencia y hemos Claro, entrado sí, y justo ha habido varios ítems, ¿no? Que se ha hablado ya bastante ya tiempo, desde 2020 en adelante, y hubo un invitado también de España, que, bueno, si tiene un paciente con un tumor perforado, realmente no hacerle tumorectomía como usualmente estamos acostumbrados a hacerlo, sino realmente hacer realmente mínimamente un D2 o quizás un D3, ¿no? Si estamos hablando, y cosa que sí nos ha tocado hacer cuando hemos llegado a hacer D3 en pacientes con tumores perforados que inicialmente ellos tampoco sabían que tenían el tumor. Sí. sí, exactamente, es algo que esa variabilidad propia del cuadro apendicular pues, nos lleva a estar y pensar en muchos escenarios y en muchas situaciones a la vez. No es un patrón esto de acá, sino que tenemos que incluso adecuarnos a lo que podemos encontrar. Incluso si liberamos vamos liberando el plastrón apendicular, podemos encontrarnos con incluso regiones cecales muy necrosadas o de repente una perforación cecal grande y decimos, ¿qué hacemos? ¿Rafiamos? Mm, O pensamos ya en hacer una hemicolectomía. Entonces, si uno entra con una apendicectomía y termina con microlectomía, como que la cirugía se prolonga más tiempo, el estrés abunda más en el cirujano, tenemos que mm, cambiar a un plan B, por ejemplo, claro. y entonces ya se hace todo un mundo, ¿no? El paciente termina con una heliostomía, ¿y qué hacemos? Claro, Estamos ahí. por eso justamente va la tomografía para tratar de abordar bien, porque estos pacientes con una perforación cecal o perforación a nivel de la zona que estamos conversando, no son pacientes pues que vengan súbitamente, son pacientes que ya han estado con este tipo de dolor, ha aumentado el dolor y obviamente están sépticos, o quizás hayan estado hospitalizados como nos ha tocado, ¿se acuerda? Ujú. Un paciente Sí, hospitalizado en medicina sí, como 7 días, 8 días como sí, por otra cosa, y al final es una apendicitis complicada por una sí, perforación cecal.
con una Sí, perforación sí, fecal. Sí, sí, y en cirugía hemos hospitalizado pacientes con, bueno, más antes incluso en el hospital antiguo, con masa pendicular, y hospitalizaban por lo menos una o dos veces por semana, encontraba en piso de una noche antes, hospitalizaba una plastrón apendicular, es decir, se le da el chance de manejo conservador, pero ese mismo día ya tenía el paciente y continuaba con dolor o había hecho un pico febril, teníamos que emergenciarlo. Es claro. decir, o podemos darle un poco de chance, pero al final fracasaba. Yo creo que de todos, de 7 conservadores, 5 habrán fracasado. 5 habrán Sí, fracasado que al final terminaron nuevamente en sala, ¿no? Bajamos a sala y todo ello. Y por, 2 han continuado su manejo conservador. Sí, justamente por lo que estábamos conversando inicialmente, ¿no? Cada paciente, como le volvemos a decir, son muy independientes. No porque nos diga la guía tal, vamos a hacer tal cosa, o nos diga tal persona, eso no. El paciente hay que evaluar holísticamente y qué es lo mejor para él. Si vemos ciertas mejorías o no, y si no, ya tenemos que optar la opción de ingresar a la sala de operaciones, ¿no? Y ver qué es lo que qué es lo que ha pasado, o qué es lo que de repente ha fallado. Ahora también hay esquemas terapéuticos, ¿no? Que son muy diferentes en cada sitio, ¿no? Pero bueno, Eh, Sí, aparte- yendo a la parte técnica, por ejemplo, la parte técnica, eh, ¿y la masa pendicular es abordable con una cirugía laparoscópica o siempre sí, tiene que ser no, una no, no, mediana con no, una cirugía no, no, abierta? no. Muy particular la paroscópica, ¿no? Muy, muy, Sí, voy muy a particular también complicada, pero a eso se necesita una curva. Una curva, ¿no? muy Una curva de particular aprendizaje paroscópica. también, ¿no? Sí, Porque hay que la, tratarlo y no solamente los tres, creo, los tres puertos, puede sí, haber un sí. cuarto, ¿no? No, Un cuarto normal. puerto. Usualmente es más, Sí, sí para hacer existe un cuarto puerto también, pero no una puede ser, depende de la curva. por ejemplo, muchas veces hasta para hacer una microlectomía derecha solamente necesitamos tres puertos, ¿no? Que en algún momento lo he hecho acá en el hospital. Claro, claro, Pero acá depende mucho si realmente, si se conoce bien la anatomía, cómo está el paciente. No es igual si un plastrón apendicular que realmente se está pudiendo disecar muy tenuamente. Y acá tiene que ver mucho el factor paciencia. No existe mucho en estos casos. Si te demoras 3, 4, 5 horas, no quiere decir que seas quizás un mal cirujano, ¿no? Al contrario, tienes que tener toda la paciencia posible para que tú puedas abordarlo de la mejor forma. Hay hasta cirugías que muchas veces te puedes demorar un poco más o de mucho, mucho más, ¿no? En claro. estos tipos de pacientes. Y creo que la laparoscopía nos ayuda bastante porque nos va a ayudar a definir cuáles son los sitios o las interfaces para nosotros disecar y hacer la sección, ¿no? Entonces, creo que realmente estamos bien si un paciente lo abordamos de la mejor forma, con paciencia, ¿no? Con paciencia, sobre todo, sí, paciencia, un montón. Sí, Paciencia, dedicación y tranquilidad. Realmente usamos disección, hidrodisección. Bueno, yo personalmente hago hidrodisección. Vamos sí, separando poco a poco y se va avanzando. De hecho, se van a encontrar cosas duras y cosas muy suaves en el acto de la disección. A estar claro, atentos a cualquier otra evidencia de perforación o de repente lo que vamos a encontrar es el absceso, ¿no? sí. Aspirarlo adecuadamente, aspiración, aspiración y bueno, ir poco a poco, ¿no? Eso es como le digo, ¿no? Eso los residentes también tienen que llevarse eso, ¿no? Que Sí. no por hacerlo lo más rápido posible ya eres mejor, ¿no? O sea, porque hay en este caso solamente hablando de apéndices, hay apéndices que lo puedes hacer muy rápido, como hay apéndices que sí te vas a demorar porque tienes que tener la mayor cautela, porque si tú empiezas a quemar otras cosas, empiezas con la electrofulguración de zonas que no debiste, debiste hacerlo, y por hacerlo Sí. quizás un poco rápido, terminas con una catástrofe abdominal, Ajá. cosa que ha pasado también. Entonces, tienen que tener la mayor paciencia cuando se encuentran hasta ante estos tipos de pacientes, ¿no? Que vas a demorarte un poco más y bueno, lo tienes que hacer calmado de la mejor forma y viendo todos los panoramas posibles a futuro de qué es lo que deben hacer con los pacientes, ¿no? En la cirugía. Drenajes. Ujú. Es Ah, recomendable eh, drenaje tubular y si es un paciente con de que pene, ya de pene. estamos en sala de operaciones, hemos disecado absolutamente todo y vemos que la base está bien porque muchas veces es usualmente por perforaciones de tercio distal o tercio medio, ¿no? Ujú. Y en algunos casos de base, pero cuando no está comprometida la base, no es necesario el Y drenaje. si está comprometida la base, o incluso a veces vemos apéndices digeridas, no la vemos ni llegamos a ver la Ya, supuesta base.
Ahí Claro, o sea, si es que el término digerido, ¿no? Pucha, es lo que no me gusta usar. más conocido como descuido. No, no, o sea, muy en particular porque es mucha paciencia para llegar a encontrar todo. Y cosa que nos ha pasado en Sí, algún sí, momento, con muchos residentes, me comentaban, doctor, ya es una apéndice digerida, hay que dejarla. No, y yo creo que un poco mi terquedad también de llegar a sí, identificar todas las estructuras y al final terminamos encontrándolos. Quizás con un sí. poco de desvitalización de tejido, un tejido para un lado, el otro tejido para otro, y lo hemos encontrado bien, ¿no? Sí. Sí, pues eso también, ¿no? Puede ser que necesitemos un poquito más también de precaución cuando, por ejemplo, no encontramos, de hecho no encontramos la base, no encontramos la base, los residuos de apéndice, y entonces nos queda siempre la duda y el temor. Bueno, hay que ser cautos. Sí. Yo creo que al inicio los cirujanos jóvenes, los juniors y los residentes, pueden valer primeramente por empezar por ser cautos. Un Ujú. drenaje no le quita más que sí, algunos días más. Sí, definitivamente las guías últimas refieren que los drenajes no están proscritos, pero quizás no son recomendables. No serían Claro, recomendables la prolongación de tiempo hospitalario, aparte, no sé, bueno, pero cuando hay que ser cauto, creo que todavía, yo creo que están en la etapa, en esas etapas iniciales que mencioné, de poder usar de manera adecuada algunos, y sobre todo yo creo que más que el tren es manejarlo adecuadamente. Uno puede claro, es poner que un dren muy malo, sí. muy bueno, pero se transforma en malo si uno no lo maneja en los tiempos adecuados y como debe ser. Claro, tiene sus indicaciones, pues un drenaje, ¿no? Si hay un lecho cruento, ¿no? Si realmente tienes una estructura inflamatoria que ves que hay que es friable y que recuerdas que se puede abrir, ¿no? Entonces ahí sí usarías drenaje, porque usar drenaje de seguridad, ese término no existe, ¿ah? Que muchos los he escuchado hasta los residentes, no, por seguridad, no, tú no tienes un microscopio ahí en el dren para que veas adentro, ¿no? Se vive inseguro. Sí. Ah, Bien, bueno, Sí, ya no doctor, sé si hubiera alguna, sí, Lucía. sí, me parece que estaba viendo hace rato, había un participante que estaba levantando la mano en el Sí, chat, a ver, ¿quién? Diego Chunti. ¿Qué tal, doctores? Diego, ¿Cómo están? Buenas buenas noches. noches. ¿Qué Buenas tal? Buenas noches. noches. Yo soy Diego Chungui, soy R3 de cirugía del Hospital Carrión. Eh, Qué bueno, quería hacer un pequeño comentario sí, y por de todas supuesto. maneras, inicialmente empezar agradeciéndoles porque también nos han invitado para poder participar, ¿no? Y bueno, es un tema bastante interesante y común, y creo que es una de las cirugías con las que todo cirujano empezó. Bueno, Ujú. y ahora con respecto a la masa pendicular, justo quería comentar sobre una experiencia que tuvimos hace unos 2 o 3 meses, pero que el paciente tuvo que mantenerse hospitalizado un periodo un poquito largo. Eh, con respecto al manejo, ahorita voy a comentar eso, pero con respecto al manejo de la laparoscopía, bueno, en nuestro hospital hace ya un tiempo hemos vuelto a tener otra vez la torre utilizándola más seguido. Antes teníamos la limitación de los equipos, pero bueno, en la actualidad ya disponemos de toda la guardia para operar por laparoscopía, ¿no? Qué bueno. Y bueno, volviendo justo al tema de un comentario, de una experiencia, era un paciente obeso mórbido que tenía una masa pendicular. Entramos por la paroscopía, justo con uno de los jefes de uno de los servicios, que es el doctor Tagle, y lo que encontramos era que estaba plastronado, era una peritonitis, pero no teníamos espacio, porque justamente era un paciente obeso mórbido. Y como no Mm, tampoco teníamos mucha facilidad para abordarlo, solo aspiramos lo que se pudo, dejamos un dren tubular y salimos. El claro. paciente, posterior a ello, fue bastante, es más, ni siquiera ya intentamos buscar el apéndice, porque no se podía. Solo se lavó lo que se pudo, dejaron drenajes y de manera posterior, bueno, en su control tomográfico había una especializado, colección. claro. Y lo bueno de todo fue que, bueno, hace un tiempo ya hay radiólogo intervencionista en nuestro hospital. Si bien es cierto, no están todo el tiempo, pero solo hay 2 días donde hacen estos procedimientos. Y nos ayudó
y se le pudo poner un drenaje, y justo el drenaje tuvo un acceso glúteo. Y bueno, el paciente fue bastante bien, no necesitó una reintervención. No. Ahora está volviendo porque tiene otro tipo de molestias, ¿no? Pero bueno, por lo menos se pudo manejar en ese momento eh, de una manera un poco más conservadora, porque si hubiera sido por la parotomía, tal vez era lo más probable es que esa herida se hubiera infectado y hubiéramos Sí, tenido un impacto muy importante en entiendo, él, ¿no? pues, ¿no? Pero bueno. Sí, Diego, mira, qué bueno que hayan hecho eso, porque recuerda que eso también se puede hacer en pacientes con diverticulitis, ¿no? Entonces se ingresa hasta laparoscópicamente, se puede drenar en muchos casos y mejoran los pacientes, ¿no? Siempre es recomendable tratar de ver las diferentes formas en las que puede uno ingresar y obviamente la laparoscopía ayuda muchísimo para eso, muchísimo, muchísimo. En pacientes mórbidos, ¿no? Ayuda mucho más que cualquier tipo de cirugía abierta como bien dices, ¿no? Pacientes con cirugía abiertas, con medianas, ¿no? Y pacientes obesos mórbidos van a hacer estos tipos de complicaciones, ¿no? Abscesos, ISOs, posiblemente hasta una fasciitis, ¿no? Porque al final no se llegó a ubicar la zona, pero qué bueno que lo han podido hacer y bien, ¿no? Bien por el paciente, ¿no? Sí, pues la cirugía llega a ser adaptativa, ¿no? Te adaptas Claro. al paciente. Hemos dicho, es paciente dependiente también, entre otros dependientes. Entonces, sí, pues uno cambia y aplica otro plan B. Se hace lo necesario, ni más ni menos, porque sí, de hecho, abrir un paciente de estas características hubiese condicionado a complicaciones también. De hecho, es una cirugía sucia y por lo tanto, pues la hizo era de cabeza la primera complicación y de difícil manejo cuando estos pacientes pues son de gran volumen. Entonces, Sí. sí, yo también opino que se hizo lo que debió hacerse. Sí, pero Y y bien con el paciente. Y como le decía, ¿no? En algunos pacientes con apendicitis, con diverticulitis, hace lo mismo. Ingresas, ves que toda esa zona está totalmente plastronada, ¿no? Y pones drenajes y el paciente va súper mega archibien, no necesita colostomía ni nada. Y obviamente a un futuro se ve el tipo de sigmoidectomía que le vas a realizar, ¿no? Sí, me parece espectacular eso. bien, si hubiera alguna otra pregunta o comentario, veo una dupla, Steve Gómez y Rubén Sosa, bueno, es R1 y R2 de cirugía, pero bueno, están ahí expectantes. El doctor Fran Bartra Berrospi, él es R3 de cirugía, es también nuestro residente, pero también está anodado, escuchando ese tema tan interesante. Bien, bueno, eh, Ya nada, ¿no? no sé, si a mí tus palabras ya para ir cerrando esta sesión, sí, has extrañado esos comentarios. Si ya vamos cerrando, entonces, Amir, sí, tus palabras o Eh, recomendaciones. Bueno, más que agradecerle a usted, doctor, por iniciar nuevamente con los Ateneos, que de verdad es bastante ayuda para los residentes, para nosotros mismos como autoalimentación, ¿no? Y saber cada vez qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Con los pacientes y tener muy, muy en cuenta que cada Sí, paciente es muy independiente, cada paciente realmente es un mundo diferente y que tenemos que tratar de la mejor forma. Como yo siempre digo, ¿no? Y creo que se lo he dicho, ¿no? Los pacientes al final tienes que de hacer lo que tú quisieras hacer a algún familiar tuyo. ¿No? sí, ¿Qué tal si eras tu papá? ¿Qué tal si era tu mamá? ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, obviamente lo mejor para él. Entonces tienes que ofrecerle como tal esas cosas, ¿no? Sí. exactamente. Gracias, Amir. Gracias por tu participación, tus comentarios tan importantes y de mucha ayuda en este reinicio de reuniones de Ateneos que ya pues van a mostrarnos este gran interés, sobre todo en nuestra comunidad, como siempre, de residentes y cirujanos a nivel nacional. Lucero, Bueno, doctor, quería agradecer la oportunidad de poder presentar pues este tema que es muy interesante y sobre todo muy provechoso para nosotros como residentes de primer año que día a día nos enfrentamos a este tipo de pacientes, ¿no? Con este tipo de diagnósticos y bueno, que durante, bueno, estos meses personalmente que he llevado de residentado, pues he podido visualizar y he podido ver
distintos casos, ¿no? Y distintas maneras de abordaje, tanto conservadores como quirúrgicos. Y bueno, gracias también porque también he podido ver que el tratamiento que se ha llevado en el hospital, al menos los que he visto, han sido manejo exitoso, tanto quirúrgicos como conservadores, ¿no? Entonces, definitivamente con esta exposición creo que fijamos más conceptos, fijamos más definiciones que tal vez algunos teníamos un poco de dudas, y de todas maneras llevarnos como conclusión que, como dijo el doctor Amir, cada paciente es único, ¿no? Entonces cada paciente es único, el manejo es único y depende mucho de la unidad clínica que nosotros hagamos, ¿no? De eso también va a depender mucho. Bien, muchas gracias, Lucero, por tus conclusiones. Y nuevamente, bueno, felicitaciones por tu exposición. Y estamos cerrando este Ateneo. Gracias a todos. Nos mantuvimos siempre en 30 invitados participantes, así que Está bueno, está es un bueno. buen inicio. Está bueno el Ateneo, estuvo bueno. El día 29 de noviembre, que es el día viernes a las 8 de la noche, tendremos nuestro Ateneo Clínico Quirúrgico Ilio Posoperatorio versus Obstrucción Intestinal, a cargo del doctor Steve Gómez, que es también residente de primer año. Y como invitado vamos a tener al doctor Juan Morales, que esta noche también nos acompañó, y que es asistente también de nuestro hospital y servicio de cirugía. Bueno, sin más para seguir concluyendo la reunión, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en nuestra próxima reunión. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.